Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una clase cortita. A mí me interesa que empecemos a pensar en la elaboración. La vez pasada trabajábamos de cómo están constituidos los manuales diagnósticos, pronósticos y estadísticos y hablábamos del CIE-10 y el DSM-4. Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE-10, décima edición, y Manual Diagnóstico, Pronóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, DSM-4, porque es la edición 4 TR, que es revisada, y está elaborada por la Organización Norteamericana de Psiquiatría. Hablábamos un poco acerca del DSM-5 y su inafortunada aparición y rápida desaparición, por lo menos en el contexto de lo que es la ciencia de la salud mental en Estados Unidos. La vez pasada hablábamos por qué. Ustedes tienen un material en el módulo que habla acerca del por qué, y si no lo tienen en el módulo porque no pueden adquirir el módulo, no importa, lo buscan así: Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos anunció que abandona la clasificación del DSM. Y ahí está la portada del DSM-5. Pueden buscar por Google. Es un artículo donde está especificado cuáles han sido los criterios por los cuales se abandona la clasificación DSM-5 y se retorna a la clasificación DSM-4. Y decíamos que en esta alternativa diagnóstica, directamente ligado con lo clasificatorio, lo que aparece son enfermedades, la enfermedad como una etiología aislada, como un ente por fuera del sujeto, y decíamos también que se evalúa en función del cumplimiento de una serie de criterios diagnósticos que están enumerados dentro del manual y que hacen a la lógica de la patología, ¿no? Y veíamos sobre el final de la clase anterior, veíamos un poco cómo se elaboraría un diagnóstico de trastorno de angustia aguda, esto que llamamos ataque de pánico, en función de esos 13 o 14 síntomas que manifiestan desde la perspectiva médica que existiría un trastorno de angustia sin agorafobia, un trastorno de angustia agudo o ataque de pánico, como se llama, con el solo cumplimiento de 4 de esos 13 criterios. Y decíamos que casi todas las evaluaciones en psiquiatría se basan justamente en función del cumplimiento de síntomas o manifestaciones que están estipulados y tipificados en estos manuales y que, si se cumple, es suficiente para el diagnóstico de la enfermedad que se encuentre. Bueno, yo les quiero comentar, porque hay una diferencia. CIE-10 y DSM-4, decíamos, son manuales que están homologados por la Organización Mundial de la Salud, y esta homologación hace que los dos digan lo mismo, se hable de las mismas patologías, se cambia alguna que otra palabrita, pero fundamentalmente la diferencia tiene que ver en el orden, cómo están ordenados los capítulos, y en el modo de elaborar el diagnóstico. Me quiero detener en este punto, ¿sí? Por un lado, cómo están elaborados los capítulos. El 6-10 es lineal, el 6-10 parte. Recuerden que decíamos que todas las enfermedades están nomencladas con un código alfanumérico. Entonces, están nomencladas con un código alfanumérico. Tal que si yo digo que el paciente manifiesta síntomas que corresponden a un diagnóstico de F41.1, ¿ven? Alfanumérico, estoy diciendo que el paciente tiene un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Recuerda que decíamos que este tipo de elaboración diagnóstica alfanumérico tiene que ver con el resguardo profesional. Porque yo a lo mejor abro una historia clínica y encuentro que el paciente tiene esto.
Y la pregunta es, bueno, ¿qué tiene? Bueno, en algún punto, cualquier médico sabe de qué se trata esto, o cualquier persona que está trabajando en el ámbito de la salud mental, o debería saberlo, porque es el lenguaje, decíamos, de la salud mental, de las ciencias médicas relacionadas a la salud mental. Las obras sociales, por ejemplo, vos tenés que llenar un listado donde vos tenés que poner los códigos alfanuméricos de las patologías que se encuentran. Bueno, este código alfanumérico, todas las patologías están nominadas, digamos, por un código alfanumérico, y el 6 y el 10 las organiza en función de una escala que va de F0 a F98.9. ¿Sí? 6 y 10 básicamente trabaja desde esa perspectiva. Entonces, 6 y 10 va a organizar primero los cuadros psicopatológicos que tienen que ver con F0, del F0 al F10, al F9, vamos a poner, porque el 10 ya es otra cosa, al F9. Y básicamente lo que tenemos acá son las enfermedades orgánicas. Cuando hablamos de enfermedades orgánicas, hablamos de enfermedades orgánicas del sistema nervioso central, esto es cerebro, que manifiestan, ¿sí?, alteraciones de la conducta, del pensamiento, del intercambio, que son patológicas. Y acá vamos a ubicar a las demencias. Recuerden que nosotros decíamos, no hay que confundir las demencias con la psicosis, porque en el lenguaje vulgar todo parece lo mismo, ¿no? Cuando se habla de un demente, cuando se habla de un psicótico, cuando se habla de un psicópata, cuando se habla de un loco, parece que es todo lo mismo, pero es todo distinto. Cuando se habla de demencias, se habla de cuadros orgánicos, esto es, que el cerebro manifiesta, y es evidente, se puede ver en función de algunas evaluaciones médicas, como resonancias magnéticas o tomografías axiales computadas, TAC, tomografías axiales computadas con coloración. Bueno, hay una serie de estudios de alta complejidad que permiten que uno pueda ver el funcionamiento del cerebro, y ahí se encuentran lo que se denominan placas seniles, o sea, espacios en blanco. Vamos a pensarlo así. Si este es el cerebro, nosotros sabemos, a grosso modo, este sería el córtex, el neocórtex, el sistema nervioso central del cerebro. Sabemos, porque seguramente en algún lado lo hemos leído, que cuando se ve el cerebro, o cualquier parte del córtex cerebral, tiene una tonalidad grisácea. Esa tonalidad grisácea, que justamente tiene que ver con la superpoblación de células nerviosas. Recuerden que las células nerviosas, que lo han visto seguramente en otra materia, tiene un cuerpo, y como si fuera un conector que se llama axón. Este es el cuerpo, este es el axón, y la célula se llama neurona. Bueno, básicamente lo que encontramos en el sistema nervioso central, en el neocórtex, son cuerpos cerebrales, ¿sí? Cuerpos celulares que tienen una tonalidad grisácea. Esa tonalidad grisácea es lo que hace que al cerebro muchas veces se le diga materia gris. ¿Recuerdan? La materia gris. Bueno, ¿qué pasa en esas resonancias magnéticas? ¿Qué aparece? Aparecen justamente espacios en blanco. Aparecen espacios en donde no hay tonalidad gris, hay tonalidad blanca. Eso quiere decir que hay sectores del cerebro en donde no hay funcionabilidad celular. Por lo tanto, no hay conexión celular
y son zonas que están de alguna manera desconectadas en el sistema. Esto puede deberse a distintos factores. Justamente la senilidad va generando una muerte en los, digamos, en los núcleos celulares y en las cadenas celulares más importantes, y eso va generando, bueno, que las personas en la tercera edad tengan dificultades en la memoria anterógrada, tengan dificultades en los recuerdos de lo que hizo recientemente, tengan dificultades en la locomoción, tengan dificultades en un montón de alternativas que tienen que ver justamente con el intercambio, sus relaciones. Muchas veces se ponen demasiado hostiles, o se ponen demasiado obsesivos, o se ponen, bueno, hay un cambio en la conducta directamente ligado al desgaste lógico del órgano, como cualquier otro órgano. Puede también haber situaciones de infartos cerebrales, o multiinfartos que hayan dejado pequeñas secuelas en el sistema, y esas secuelas se convierten en zonas blancas. Por lo tanto, ahí tendríamos la demencia multiinfarto o vascular. Después hay otra que es la demencia que es el mal de Alzheimer, que es como una demencia senil, pero mucho más actual, mucho más reciente. O sea, con pacientes de 50, 55 años se empieza a ver que hay un déficit cognitivo, y si uno hace una placa se encuentran placas seniles. Esto es la demencia. Por eso, insisto, son patologías orgánicas. Todo el resto no son patologías orgánicas. O sea, en todo el resto de las patologías del CIE-10 y del CM4 no hay ninguna alternativa que dé cuenta científicamente de que hay algo del orden del cuerpo que está puesto en juego. Entonces, ahora sí, de F10 a F19, sí tenemos los trastornos mentales debido a la ingesta de sustancias. Y ahí tenemos todas las variedades de adicciones, consumos problemáticos, consumos eventuales, y las situaciones que pueden dar lugar también, como ciertos criterios que dan lugar al cuadro. O sea, para el DSM-4, el hecho de ser un adicto a la cocaína no necesariamente es por el solo hecho de que la consuma, sino que hay una serie de criterios que se tienen que cumplimentar para dar el diagnóstico de adicción a la cocaína. Y van a encontrar que tienen el modo de la adicción a la cocaína, a la marihuana, a las cafeínas, a un montón de sustancias que, bueno, que en ese momento eran las sustancias de estudio. F20 a F29. Y acá sí tenemos la esquizofrenia y otra psicosis. Y acá vamos a ver todo el capítulo del CIE-10 de la psicosis y de las esquizofrenias. En F30 a F39, en el CIE-10, tenemos los trastornos del humor. Recuerdo que yo les hablé de los trastornos del humor la vez pasada, o de los estados de ánimo. Trastornos del humor, que encontramos la depresión, los trastornos bipolares, las manías. Después lo vamos a ver bien. F40 a 49, vamos a encontrar todo lo que son los trastornos de la ansiedad. Trastornos de ansiedad, trastornos neuróticos, trastornos que tienen que ver con el cuerpo como un modo de descarga en relación a lo que sería, por ejemplo, las patologías directamente ligadas a lo que nosotros llamamos lo psicosomático, ¿vieron? Que no es tanto, no es así, no es lo psicosomático, porque acá en algunos casos hay un compromiso orgánico,
pero tiene que ver con patologías que están en el orden de manifestaciones corporales. Después tenemos F50 a 59. En este apartado de los F50 están los trastornos sí relacionados al cuerpo, a la alimentación y a todo lo que tiene que ver con el compromiso del cuerpo. Digo, compromiso del cuerpo, pero no en relación a una enfermedad orgánica, sino en relación a una enfermedad emocional que impacta en el cuerpo, como por ejemplo la anorexia, como por ejemplo la bulimia. O sea, el cuerpo está en juego ahí, pero no es una enfermedad del cuerpo. No hay nada que esté andando mal en el cuerpo o en el cerebro o en ningún órgano, sino que hay una cuestión emocional relacionada a la relación del sujeto con el alimento y con ciertas ideas y pensamientos que recubren esta cuestión e impactan en el cuerpo generando extrema delgadez, delgadez mórbida, riesgo potencial de vida, muerte. Después, F60 a 69, acá tenemos los trastornos de la personalidad. Entendiendo por trastornos de personalidad patrones permanentes que tiene el sujeto, que es mórbido, que es patológico, pero que se registran desde muy joven, habla de la adolescencia, hasta la muerte. O sea, son patrones de personalidad mórbida que atraviesan toda la vida. Por eso se llaman trastornos de personalidad. Después nos vamos a meter en esto puntualmente. F70 a 79. F70 a 79, y acá encontramos una cuestión, son los retrasos o el retardo o retrasos del desarrollo. Lo que se denomina retraso mental. Vamos a poner acá mental. Retraso mental. Trastornos del desarrollo psicológico, F80 a 89. Me quedé sin lugar. Bueno, y el F90 a 98 decíamos, trastornos emocionales y de comportamiento de inicio en la infancia y en la niñez. F90 a 98 entonces, trastorno del comportamiento de inicio en la infancia y en la niñez. Estos tres elementos tienen que ver justamente con patologías de la niñez o de inicio en la niñez. Pero acá está ordenado así. ¿Sí? Faltaría uno del F99, que F99 es trastorno mental indiferenciado. Es un trastorno mental, pero no sabemos cuál. Entonces se pone F99. Vamos a borrar esto. Así está armado el 6 de 10. Estos son los capítulos. El DSM-4 lo organiza de otro modo. El DSM-4 lo organiza en función de ciertas cuestiones que tienen que ver con, digamos, un orden más evolutivo. Entonces va a arrancar, primero que no están todos. Acá vamos a ver que el 6 de 10 está tipificado todo. F10.1, F10.2, F11, ¿sí? F12, F13, así. Entonces, son un montón de cuadros porque están todos en el 6 de 10. En el DSM-4 no. En el DSM-4 están los trastornos de mayor atención clínica, entonces es más reducida la cantidad. ¿Sí? Y están organizados en donde primero van a encontrar los trastornos. Al final no lo puse. No lo puse. F0 a 9, 0 a 9 serían las demencias.
Arranca el DSM-4 también por la demencia, pero después sigue por el trastorno de sustancias, pero después va a los trastornos de inicio de la infancia y la adolescencia. Después va a los trastornos de ansiedad, después va a los trastornos del humor, luego a los trastornos de la personalidad, y por último a otros trastornos de la vida sexual. O sea, los organizan distintos el DSM-4, porque tiene que ver justamente con una adaptación que hace la Asociación Norteamericana de Psiquiatría en función de lo que ellos entienden, y nosotros también, es la organización adecuada en función de lo que nosotros culturalmente entendemos y vemos como patologías más importantes a ser tratadas o que más se presentan en nuestro contexto. Bien. Pensemos entonces ahora sí en el diagnóstico. Yo les decía, en relación al diagnóstico, sobre todo la escritura del diagnóstico, porque el diagnóstico es el mismo. Si yo encuentro 4 de las 13 criterios diagnósticos para el cuadro de angustia aguda, según CIE-10 y según DSM-4, es lo mismo. O sea, el diagnóstico se hace igual. Se buscan siempre que se cumplan los criterios diagnósticos para el cuadro. Y nada más que eso. El asunto es cómo se escribe. Si yo tengo que elaborar un diagnóstico CIE-10, lo que veo, vamos a suponer que yo tengo un paciente en donde después de una evaluación, que es una evaluación de una entrevista semiestructurada, colijo como profesional que tiene un trastorno de angustia aguda. ¿Sí? F40.1. Angustia aguda. Recuerden que hoy hablamos de ansiedad generalizada, 41.1, F40.1, trastorno de angustia aguda, ataque de pánico. Pero el paciente sigue hablando y resulta que el cuadro que el paciente trae también cumple los criterios para una depresión de tipo distípica. Una depresión constante, de larga duración, que no llega nunca a ser del todo aguda, pero hay una situación de desgano, falta de motivación, pérdida del deseo, que el paciente atribuye a varios años, como si fuera un estado permanente de su forma de relacionarse con el mundo. Entonces nosotros también lo tomamos como diagnóstico a eso. Y lo ponemos a continuación. F34.1. Distimia. Y el paciente también nos cuenta que en este último tiempo ha tenido algunas situaciones relacionadas a problemas gástricos, úlceras, malestar, producto también de su ansiedad y su angustia, y también lo tipificamos a eso como problemáticas orgánicas directamente ligadas a los trastornos emocionales. Y el paciente nos sigue contando que aparte también, después de todo esto, hace un par de meses que viene teniendo una serie de conflictos muy serios en el campo de su vida matrimonial. Y está evaluando la posibilidad de separarse porque ya la mujer no lo aguanta más o el esposo no lo aguanta más y está empezando a tener serios problemas en torno a esa relación. También lo vamos a tipificar. Z63.0 es el código alfanumérico que vincula al sujeto con un cuadro que es justamente trastorno de la relación subtipo conyugal. Y acá vemos entonces cómo se elabora el diagnóstico CIE-10. Fíjense que esto es interesante porque el diagnóstico entonces de este sujeto que vamos a suponer que se llama Juan
contiene F40.1, F34.1.Z 63.0. Este es el código alfanumérico de la patología del cuadro. Y esto es lo que vamos a constatar en la historia clínica. Y esto es con lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver que en el DSM-4 no es así. En el DSM-4 hacemos un paréntesis.